Buenos días. Voy a hablar ya de la continuación de la sesión de Camil de nuestro proyecto de investigación de la mejora de la prescripción de benzodiazepina a mayores de 65 años. Y yo me voy a centrar en alternativas ya no farmacológicas en los trastornos mentales de ansiedad y el insomnio en el anciano. Así de introducción voy a hablar así un poco de los trastornos mentales en general en el anciano, que son mucho menos comunes. Primero decir que son menos comunes que en la población joven. ¿Por qué? Porque ellos tienen más estrategias de adaptación y aceptación antes que cambiar sus circunstancias de vida. Muchos de estos trastornos hay un problema con ellos que no se diagnostican, por tanto no se tratan y entonces ¿qué es lo que da esto? Pues unos resultados malos en salud, resultados en salud. También es importante decir que estos pacientes es muy poco probable que vayan al centro de salud mental y ellos acuden más a nuestro centro, a atención primaria. Por eso el médico de atención primaria es muy importante que, como ya pongo aquí, es muy importante que tengan habilidades para reconocer y tratar estos trastornos. Además, muy importante decir que estos trastornos, la prevalencia de cada trastorno es importante estudiarla, además de los factores de riesgo que predisponen a los pacientes, ya que muchas veces vamos a incidir sobre estos factores de riesgo para diseñar las intervenciones o definir los grupos de riesgo sobre los que intervendremos. Factores de riesgo, los principales, los ancianos, son el duelo, el aislamiento social, la soledad, el deterioro funcional relacionado con el envejecimiento. Esos son los más importantes. Y esto como introducción. Y ya me voy a adentrar en la ansiedad como primero y ya después hablaré del insomnio. La ansiedad, como ya sabéis todos, es mucho más frecuente en la edad joven y en los ancianos la prevalencia es muy pequeña, aunque se está viendo que en los últimos años está aumentando la prevalencia. En estos pacientes ancianos es muy difícil diferenciar los síntomas de la ansiedad porque a veces se confunden con los propios cambios físicos que originan el envejecimiento, como son el cambio en el patrón del sueño. Además, se añade que estos pacientes tienen dificultad para reconocer sus síntomas psicológicos. Entonces, esto hace, como ya he dicho antes también, que no se diagnostique y que, por tanto, no se trate. También, importante que se atribuya muchas veces los síntomas de la ansiedad, yo creo que tanto profesional como el propio paciente, a que sea causa la enfermedad física la que esté provocando esos síntomas en vez de una ansiedad. Y también importante decir que estos trastornos exacerban las condiciones crónicas que tienen los pacientes ancianos, lo que hace que requieran mayor dependencia, dependen más de cuidadores y esto también, el resultado es malos resultados en salud, mayor coste social, etc. Ya adentrándome en el tratamiento no farmacológico de la ansiedad en ancianos, lo primero es decir que es muy importante explicar a los pacientes que existe la ansiedad y las opciones de las que disponemos. La clave es aumentar el acceso a las intervenciones psicológicas. Y bueno, la primera terapia será, no lo digo aquí, pero lo digo yo, se va a basar en la autoayuda. ¿Por qué? Porque estos pacientes lo primero que prefieren es tratamiento psicológico antes que farmacológico. La autoayuda sería una intervención psicológica de baja intensidad. ¿Por qué? Porque no requiere un terapeuta que los ayude. Y bueno, si cuando ya la autoayuda, que ya explicaré luego en qué consiste, no sirve, la ANAI recomienda intervenciones psicológicas ya de más alta intensidad, como la terapia cognitivo-conductual o bien el tratamiento farmacológico. Entre las terapias psicológicas de alta intensidad y el tratamiento farmacológico no se ha visto evidencia de que sea una más eficaz que otra.
Y bueno, también decir que las terapias de alta intensidad requieren más recursos. ¿Por qué? Porque requieren ya la intervención de un terapeuta y eso pues implica más recursos. Aquí he puesto un resumen de las terapias psicológicas de baja intensidad según la ley 2013. Como ya he dicho, la autoayuda podría ser no facilitada o ya más bien guiada. La no facilitada, a veces, bueno, normalmente los recursos que utilizan los pacientes van a ser libros o libros de ejercicios para manejo de la ansiedad, pero a veces se utilizan llamadas de menos de 5 minutos y es un mínimo contacto con el terapeuta, pero normalmente no se suele tener mucho contacto. Las guías de autoayuda ya conllevan más recursos, tipo folletos, libros, también libros de ejercicio, ya meternos en internet para buscar más relación con la autoayuda. Y también puede haber un soporte con otro terapeuta, pero también muy poco tiempo, 3 a 10 sesiones y de 3 a 6 horas en total de la terapia. Y luego ya están aquí los grupos llamados psicoeducacionales, que normalmente van a tener 20 a 24 personas, van a estar dirigidos por un terapeuta y además van a incluir también materiales con presentaciones, o sea, materiales y presentaciones en relación con la autoayuda. Van a ser sesiones de 2 horas en un periodo de unas 6 semanas. Estas son las de baja intensidad. Y luego ya la intervención psicológica de alta intensidad, señalar, hay muchas más, pero señalo la terapia cognitivo-conductual, que ya luego explico mejor en qué consiste en el tratamiento del insomnio, que también se utiliza, y la relajación aplicada, que esta ya sabéis, se enseña cómo relajarse, y luego también explico un poco más. Y en el tratamiento de la ansiedad también es importante hablar de la medicina alternativa. Muchas veces estos pacientes no tienen suficiente con todos estos métodos para tratar su ansiedad. Entonces requieren medicina complementaria alternativa en nuestro medio, en la salud mental occidental. Del 30 al 43% van a utilizar esta medicina alternativa. ¿Y en qué consiste esta medicina alternativa? Bueno, primero hablar. La evidencia es que tiene una evidencia más o menos moderada, se apoya, y también además de los mínimos efectos adversos, esto hace que apoyemos su utilización, ¿vale? Hablar un poquito del yoga. El yoga reduce los niveles de ansiedad, está demostrado, y aunque los ensayos van a tener limitaciones importantes. Aquí no voy a decir mucho más. También el tai chi, el ejercicio físico. El tai chi también dice que reduce los síntomas de ansiedad, aunque también requiere ensayos más, o sea, está limitado por limitaciones metodológicas. Y el ejercicio físico también necesitaría, aunque está demostrada su eficacia, pero también necesita estudios más rigurosos. Y luego el mindfulness, y otra cosa que me llamó la atención, la espiritualidad y la religión. El mindfulness, ya sabéis, la atención plena en una cosa y no estar ahí con la mente llena de cosas, tiene una evidencia moderada, y el componente espiritual muchas veces da esa base sólida, esa confianza para el que el paciente pueda afrontar este manejo de la ansiedad. Pero hay una evidencia insuficiente para demostrar la espiritualidad y la religión. Ya por último hablo del insomnio. Me baso en la guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con insomnio en atención primaria y otra guía de buena práctica clínica de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Introducir en el insomnio. El insomnio es muy importante definir en qué consiste para poder diferenciarlo con otras alteraciones del sueño, que hay muchas alteraciones del sueño que no quieren decir, no es un diagnóstico de insomnio en sí,
para actuar en consecuencia, ¿no? Para tener el tratamiento adecuado cuando lo diagnostique. Es el trastorno del sueño más frecuente y el que va a tener, por tanto, más trascendencia social, sanitaria, el resultado de salud, etc. En cuanto a la epidemiología del insomnio, se ha estudiado muy poco y en mayores de 65 años todavía son más casos, pero se ha encontrado una evidencia de que el 12% de los estudios se considera insomnio en los pacientes mayores. La prevalencia del insomnio es del 12% en mayores de 65 años. Aquí he puesto un estudio del 2011 en Albacete donde la prevalencia que se vio fue un 8,9%, presentaba un criterio de insomnio primario y sobre todo mujeres. Las circunstancias favorecedoras del insomnio en las personas mayores van a ser unas cuantas. He puesto malos hábitos para dormir, que no se adaptan a situaciones como la jubilación, la soledad, frecuentes hospitalizaciones. La comorbilidad que poseen estos pacientes también influye en el insomnio. Y también los fármacos que toman. Muchos fármacos son estimulantes y influyen mucho en favorecer el insomnio. Tiene bastante impacto sobre la salud el insomnio, unos resultados de salud bastante malos. La somnolencia que provoca aumenta el riesgo de caída, muy malo para nuestros mayores. Además del deterioro cognitivo es también muy importante. Y algunos estudios no se ve claro, pero otros afirmaban que aumentaba la mortalidad. También, bueno, el déficit de atención y memoria en el deterioro cognitivo lo podríamos englobar, y los costes de atención de salud. En todo esto pues va a llevar a eso. Ya adentrándome en el tratamiento no farmacológico, muy importante decir que necesita un abordaje integral. El denominador común de todo el tratamiento del insomnio no farmacológico va a ser las medidas de higiene. También va a necesitar de apoyo un tratamiento psicológico porque es un trastorno psicofisiológico. Y también decir importante que las medidas no farmacológicas van a ser complementarias normalmente al farmacológico, no van a ser solas. La evidencia que tienen estas medidas de higiene del sueño junto con el farmacológico y otras medidas psicológicas tienen una evidencia de nivel A según la guía de práctica clínica del año Trago de 2009. Y en cambio las terapias psicológicas que no sean medidas de higiene, sino que son como la terapia cognitivo-conductual con el control de estímulo, relajación, restricción del tiempo, ya van a tener una evidencia de nivel B, pero se utilizan para aumentar la eficiencia, de alcanzar una mayor eficiencia en el sueño. Un poco así voy a explicar cada una de las medidas no farmacológicas. Está, como ya he dicho, en la medida de higiene del sueño es fundamental. Aquí todas estas medidas estas no las sabemos todos, pero lo más importante, que es mucho más incidir en los mayores, es que realicen por lo menos 1 hora de ejercicio al día, la fototerapia, y que lo realicen este ejercicio sobre todo varias horas antes de dormir. Tener en cuenta los medicamentos que toman, como ya he dicho antes, y la limitación de la ingesta de líquidos por la tarde. Y luego el resto de medidas ya las dejo aquí, ya las sabéis. Y ya por último hablaré de la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia estándar, activa, directa, y se va a utilizar conjuntamente con el tratamiento farmacológico, nunca sola, ¿vale? Va a ser una terapia integral. Decir que en una revisión sistemática del 2012 se comparó la terapia cognitivo-conductual con los que tomaban benzodiazepina en análogos de benzodiazepina y se vio una recomendación de baja a moderada de que mantenía esta terapia el efecto más a largo plazo que dichos tratamientos. Pero en cuanto a los aspectos psicológicos presenta una evidencia muy baja. O sea, sería más de enfoque al insomnio, ¿vale? Eso se vio, aunque se recomienda que sea conjuntamente con el tratamiento farmacológico.
Las características de esta terapia. Van a ser 4 o 8 sesiones, va a ser focal, directa, los pacientes van a participar activamente, puede ser individual o grupal y, esto es importante decirlo, bajo riesgo de efectos adversos y también el mantenimiento a largo plazo de sus efectos del patrón del sueño. En cuanto a las técnicas que se van a utilizar en esta terapia, son el control de los estímulos, restricción del sueño, técnicas de relajación, atención paradójica, estructuración cognitiva. Explicando cada una, el control de los estímulos, lo que se hace es, el objetivo de esta terapia es relacionar la cama con el sueño. Aquí lo que se pretende es que si el paciente cuando lleva 15 minutos en la cama no se duerme, que se levante, que intente hacer una actividad relajante con poca luz, hasta que otra vez le dé el sueño, siempre que se meta en la cama con sueño. También evitar siestas, restringir pantallas luminosas, pero lo que se pretende es eso, relacionar cama con sueño. Como ya dije, esto me parece gracioso, evitar comportamiento en la cama, solo sea sueño o sexo. Estamos de acuerdo. Y la restricción del tiempo en la cama. Esto lo que se hace es que se pase el menor tiempo en la cama, o sea, solo que se esté en la cama para dormir, ¿vale? No para hacer... La relajación y la respiración, lo que se pretende es llegar a un estado de hipoactivación somática que contrarreste la alerta y controlemos la ansiedad anticipatoria. Bueno, se entrenará en relajación progresiva, control de la respiración, todo esto. Algunas técnicas. La reestructuración cognitiva lo que intenta es que los pacientes se den cuenta de estos pensamientos irracionales o inadaptativos que tienen sobre las creencias del sueño y sustituirlos por que ellos mismos lo sustituyan, ofrecerle habilidades para que ellos mismos lo sustituyan por pensamientos más racionales. Y por último, la intención paradójica. Aquí lo que se pretende es que el paciente, si lo que tiene la obsesión es de que se va a la cama y no se duerme, es que vaya pensando en algo diferente, como es que se esfuerce en no dormir, ¿vale? Y entonces ya, digamos que le va a provocar el efecto contrario. Eso es lo que es la intención paradójica. Las conclusiones. Las investigaciones sobre la eficacia de la psicoterapia necesitan más investigación. Los trastornos ansiosos también, hasta el momento no se le ha dado la atención que requerirían, sobre todo a los ancianos. La higiene del sueño de las terapias que se recomienda más habitualmente, y la terapia farmacológica y no farmacológica van a contribuir de forma muy eficaz a la resolución del insomnio, pero las dos. Y muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Voy a hablar de la continuación de la sesión de Camille de nuestro proyecto de investigación de la mejora de la prescripción de benzodiazepina a mayores de 65 años. Y yo me voy a centrar en alternativas de soledad, el deterioro funcional relacionado con el envejecimiento. Esos son los más importantes. Y esto como introducción. Y ya me voy a adentrar en la ansiedad como primero y ya después hablaré del insomnio. La ansiedad, como ya sabéis todos, es mucho más frecuente en la edad joven y en los ancianos la prevalencia es muy pequeña. Aunque se está viendo que en los últimos años está aumentando la prevalencia. En estos pacientes ancianos es muy difícil que no se diagnostican, por tanto no se tratan y entonces ¿qué es lo que da esto? Pues un resultado malo en salud, resultados en salud. También es importante decir que estos pacientes es muy poco probable que vayan al centro de salud mental y ellos acuden más a nuestro centro, a atención primaria. Por eso el médico de atención primaria
Es muy importante que, como ya pongo aquí, es muy importante que tengan habilidades para reconocer y tratar estos trastornos. Además, muy importante decir que estos trastornos, la prevalencia de cada trastorno es importante estudiarla, además de los factores de riesgo que predisponen a los pacientes, ya que muchas veces vamos a incidir sobre estos factores de riesgo para diseñar las intervenciones o definir los grupos de riesgo sobre los que intervendremos. Factores de riesgo, los principales, los ancianos, son el duelo, el aislamiento social, la ansiedad no farmacológica en los trastornos mentales de ansiedad y el insomnio en el anciano. Así de introducción voy a hablar así un poco de los trastornos mentales en general en el anciano, que son mucho menos comunes. Primero decir que son menos comunes que en la población joven. ¿Por qué? Porque ellos tienen más estrategias de adaptación y aceptación antes que cambiar sus circunstancias de vida. Muchos de estos trastornos hay un problema con ellos.